Estamos en el capítulo, ya avanzando bastante. Vamos a hacer capítulo tercero, capítulo 3, Mishnah número 5. Y si se acuerdan, estamos en con la introducción de la semana pasada que dimos, que todas esas Mishnayot, incluyendo la última que estudiamos, hay una introducción que tenemos que saberla antes, que la introducción de la Mishnah es que estamos en estas Mishnayot según la opinión de decreto, lo que fijó Ezra Sofer, el escriba, Ezra el escriba, que él nos enseñó. Él hizo una regla que una persona que era Baal Keri, ¿sí? Que una persona que era Baal Keri, que le salió, que está en un estado de impureza, entonces él tiene una obligación que no podría estudiar Torah ni leer el Shema, según una opinión en la Mishnah que vimos la vez pasada, hasta que sumerge en una mikveh, un baño ritual, o que vertiera encima de él 9 kavim, que será una medida de volumen. Entonces, según esta Mishnah, según estas Mishnayot, sí, otra vez, Baal Keri, una persona que tuvo una emisión seminal, intencional o no. Un hombre que mantuvo relaciones con su esposa, después de tener relaciones, que experimentó una polución, no pudiera estudiar Torah ni leer el Shema, según esta opinión, y eso fue la Mishnah anterior que estudiamos. Ahorita estamos otra vez con esta opinión de este decreto, y dice la Mishnah lo siguiente: Haya omed batefila, ונזכר שהוא בעל קרי, לא יפסיק אלא יקצר. Si estaba en el medio del rezo y recordó que es Baal Keri, no debe interrumpir el rezo, sino acortarlo. O sea, no debe parar totalmente y no terminar todo el rezo. Otra vez aquí el rezo se refiere al rezo de Shmoneh Esrei, la amidá, que uno se encuentra cuando él está rezando parado. Si ustedes saben, cada tefilá tiene su parte más importante, es la amidá, donde uno se para y dice los 18 o 19 bendiciones que hay que decir. Entonces estamos hablando aquí en el caso de que una persona estaba en la mitad de la tefilá, en medio de la tefilá, rezando la amidá, y de repente acuerda que es un Baal Keri, por lo cual, según la opinión de Ezra Sofer, no debería rezar hasta purificarse. ¿Sí? ¿Qué quiere decir purificarse? Tiene que meterse en el mikve o invertir encima de él 9 kavim, que son medidas de agua. Entonces dice la Mishnah, lo yafsik, no tiene que interrumpir su rezo de todo, sino acortar cada una de las bendiciones, es decir, recitar solamente el comienzo y el final de cada bendición, pero que no pare totalmente la tefilá. Ahora, eso es un caso de la Mishnah. Otro caso de la Mishnah, ירד לטבול, אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה,
יעלה ויתכסה ויקרא, ואם לאו, יתכסה במים ויקרא. Ok, si esa persona fue a sumergirse, ok, sí puede subir del agua, vestirse y recitar el Shema antes de que salga el sol, debe subir, vertirse y recitarlo. Pero, veim lav, itkaseh b'mayim vayikra. Si no puede, debe cubrirse con el agua y recitarlo. O sea, una persona que está ahora metiéndose en el mikvé y tiene que meterse en el mikvé porque es un balkeri, esa persona, estamos hablando que según la costumbre de los Vatiquín, ¿quién eran los Vatiquín? Ellos concluyeron el recitado del Shema antes de que salgaba el sol, antes que salen los primeros rayos del sol. Y luego, generalmente, cuando salen esos rayos del sol, ya están rezando la Amidá con los primeros rayos del sol, después de concluir la bendición de Gad Israel. O sea, otra vez, estamos diciendo, ustedes saben que hay la tefilá de la mañana que se llama Shacharit. ¿Desde cuándo uno puede empezar a rezar este rezo? Como la costumbre de los Vatiquín, los que rezan con el Netz. ¿Qué es el Netz? Cuando sale el sol. Entonces, cuando sale el sol, tiene el calendario judío, tiene varios tiempos, y uno de los tiempos es cuando sale el sol, cuando se llama el Netz Hajamá. Cuando sale el Netz Hajamá, la idea es empezar el rezo desde el principio, y cuando salen los primeros rayos del sol, ahí hay, justo en ese tiempo hay que pararse para rezar la Amidá. Entonces, antes de rezar la Amidá, obviamente, si uno va con el Sidur, tiene que mencionar el Shema. Entonces, ¿qué pasó si alguien bajó, sumergió en el mikvé y quiere ahora, después de sumergirse en el mikvé, necesita recitar el Shema antes que salga el sol? Pero si uno, entonces depende, si está ahí en el mikvé, es un caso muy interesante. Está ahí en el mikvé, si tiene suficiente tiempo de meterse en el mikvé, sumergirse y vestirse antes que salga el sol, entonces que lo haga. Pero en caso que no tiene suficiente tiempo y ya está en el mikvé, entonces ya puede recitar el Shema, puede cubrirse con el agua y recitar el Shema, aún que está desnudo. Pero la halajá dice que sí. Bueno, vamos a ver. Según la Gemara, ¿qué quiere decir cubrirse con el agua? Para poder cubrirse y taparse el cuerpo con el agua tiene que ser turbia. ¿Qué quiere decir turbia? Que está un poco socia. De este modo, el agua actúa de vestimenta, impidiendo que se puedan ver las zonas íntimas de la persona. Y ahora el corazón no puede ver los genitales, así como exige la halajá para poder leer el Shema Israel. ¿Sí? Hay que notarse que en muchos lugares naturales de concentración de agua, el agua no es cristalina como en una piscina de natación. Entonces, pero si el agua es cristalina, esta no actúa de vestimenta, pues el corazón puede ver los genitales. Voy a explicar otra vez esta Mishnah. Estamos hablando en un caso que una persona tiene que leer el Shema justo del Netz Vatiquín y él está dentro del micro. Entonces, obviamente, si tiene suficiente tiempo de meterse al micro y vestirse, que lo haga. En caso que no, dice la Mishnah que puede cubrirse con el agua. Y con eso leer el Shema. Pero para eso hay que explicar otra vez. Ahí la halajá dice que una persona, obviamente, que es desnuda, obviamente no puede mencionar nada que es de santidad. No puede mencionar tefilá, no puede leer el Shema, no puede estudiar Torah, ni una bendición simple no puede. Y la razón es porque la halajá dice que si el corazón de la persona está, como se dice, que la parte de arriba de la persona
puede ver, entre comillas, puede ver el área que tiene que estar cubierta todo el tiempo, que sí, los genitales, entonces uno no puede decir nada de Kedushá en esta situación. Otra vez, si una persona está completamente desnuda, obviamente no puede decir nada de Kedushá. ¿Qué pasa si una persona tiene el pantalón puesto y la parte de arriba está desnuda? En este caso, aunque uno no debe, pero en ciertas ocasiones sí puede recitar algo de Kedushá ahí. Y la razón es porque su corazón no puede ver los genitales, o sea, el área de los genitales está tapado y por lo tanto no puede leer. La Mishnah dice que si una persona está en el mikveh, entonces puede usar el agua como cubrirse para poder leer el Shema. Pero, explicando otra vez la idea es que esta persona que puede leer el Shema es en caso que el agua no es cristalina. Si el agua no está completamente clara, si el agua está completamente clara, obviamente su corazón puede ver los genitales y por lo tanto no debe ser. Estamos hablando que habían casos que aguas naturales que sí está un poco sucia o sí está no sucia, pero sí no está clara el agua y por lo tanto sí puede usar el agua como si fuera para cubrirse de los genitales. Entonces, en este caso, una persona sí puede leer en caso que cubre, que el agua no está clara y puede cubrir, entonces sí puede leer el Shema. Y continúa la Mishnah y dice, Aval, lo itkase, lo bemaim araim, velo bemea mishra. Sin embargo, no puede cubrirse con aguas malsanas, ni con aguas que fueron utilizadas para remojar cosas que dejan mal olor. Ad sheatir tohamaim, a menos que vierta sobre ellas agua limpia. O sea, hay ciertos casos que el agua está sucio, que está mal agua, o agua que fueron utilizadas para remojar cosas. Y estas cosas dejan mal olor, entonces uno no debe leer nada de tefilá en aguas que están sucias, suciedad no natural, o aguas que lo usaron para remojar cosas que tienen un mal olor. Por ejemplo, en aquel tiempo se usaba remojar o que sea, ¿cómo se dice? Ok, voy a explicarlo ahora. O sea, está permitido cubrirse con agua turbia, que no tiene mal olor, pero si el agua es malsana, por ejemplo, agua estancada, que tiene mal olor, o agua residual, o esa agua fue utilizada para dejar en remojo elementos que dejan mal olor en ella, por ejemplo, lino, ¿sí? Si usan agua para remojar el lino para poder trabajarlo después y hacer de eso hilos y tela, entonces quedan con el mal olor. Entonces está prohibido utilizarla para cubrirse con ella y recitar el Shema. No obstante, dice la Mishnah, aún en estos casos, si se vierte en el agua malsana o en el agua de remojo, agua limpia, y se la purifica, está permitido. ¿Ok? Sí tenemos la opción de vertirse más aguas dentro de esas aguas que tienen mal olores, que están sucias, y como se dice, purificarlos. Entonces, no en cualquier agua uno puede cubrirse para poder leer el Shema. Obviamente, primero que todo, tiene que ser agua que no es cristalina, que el corazón de uno no ve los áreas genitales. Segundo, tiene que ser agua que no es sucia por suciedad o agua que con mal olor por una u otra razón. Termina la Mishnah diciendo, Vekama yarhik mehem umin hatzoa arba amot. ¿Y cuánto debe alejarse de estas aguas o de los excrementos? 4 codos.
Sí, esta Mishnah es también aplicable, esta parte de la Mishnah está aplicable también en cualquier otro lugar. Si una persona está en un lugar y de repente se va a pasar el tiempo de Shema, el tiempo de la tefila, y tiene que pararse y rezar, pero está al lado de él agua que tiene mal olor, o excrementos. Ve, está en un bosque o un parque y ahí hay excrementos. Puede rezar y leer el Shema o estudiar Torah al lado de esos lugares. La respuesta es que obviamente que tiene que mínimo alejarse de ellos la cantidad de una medida que se llama 4 codos. Codos son los codos de la mano, empezando del dedo hasta esta parte, eso es un codo. Esta medida es más o menos, según la Nahá, son más o menos 50 centímetros. Entonces, 4 codos serían 2 metros. Con esos 2 metros uno tiene que alejarse. Eso es en caso que no hay un mal olor. Si hay mal olor, tiene que alejarse de todo, aún más, para que no tenga mal olor. O sea, la Gemara explica que cuando aquí dice y cuánto debe alejarse de estas aguas, no se refiere solo a las aguas balsanas o al agua de remojo, sino también a las aguas menores, es decir, a la orina humana. Y por eso pregunta la Mishnah aquí, ¿y cuánto debe alejarse de estas aguas de los excrementos? Pues está prohibido leer el Shema o recitar bendiciones al lado de estos elementos debido a su naturaleza. ¿Y cuánto la persona debe alejarse de estos? 4 amot, es decir, 4 codos. Cada codo equivale a medio metro aproximadamente. Ok, entonces eso es la Mishnah. En caso interesante, otra vez, estamos hablando según la opinión de Ezra HaSofer, que Ezra HaSofer sostenía que una persona que es Balkeri, una persona que tuvo un caso con querer o sin querer, que le salió una emisión seminal intencional o no del cuerpo, según Ezra Sofer no puede ni hacer tefilá, ni leer el Shema, ni estudiar Torah. Entonces, ¿qué pasó si una persona así? Primer caso de la Mishnah era que una persona ahí estaba parada diciendo la vida y se acordó que es un Balkeri. ¿Qué hace? Dice la Mishnah, no lo tiene que parar completamente la tefila que está haciendo, sino acortarlo, quiere decir que diga nada más la primera frase de la bendición con la última sin la mitad. Ahora, otro caso de la Mishnah, en caso que una persona fue y sumergió en el mikve, pero ya está acercando mucho tiempo al tiempo del Netzach Hamá y no quiere perder la el gran nivel de aprovechar y leer el Shema, el primer momento que puede uno leer, que es justo antes de Netzach Hamá, justo antes que salga los rayos del sol. Entonces, dice la Mishnah, sí tiene suficiente tiempo de subir y cubrirse de ropa y leer el Shema antes que salgan esos rayos del sol, que lo haga. Pero en caso que no tiene suficiente tiempo y no quiere perder el momento adecuado de leer el Shema, que es justo antes que salgan los rayos del sol, que se cubre en el agua y que lea el Shema. Sí, pero otra vez, ¿qué quiere decir cubrirse en el agua? Explica la Gemara. Cubrirse en el agua en caso que el agua no es cristalina. Si el agua es cristalina y su corazón puede ver las áreas que están generalmente tapadas, como dice la Mishnah, que es los genitales, entonces no puede usar esas aguas para cubrirse. Y tampoco puede usar las aguas para cubrirse si son aguas manzanas o aguas con un mal olor, porque lo usan para preparar el lino que queda con mal olor. Pero si les echa más agua clara y los purifica y ya no tienen mal olor, sí pueden usar esas aguas para cubrirse. Ahora, otro alajá que nos enseña la Mishnah es cuando una persona tiene que rezar o decir el Shema y está en un lugar donde hay agua con mal olor o orina o excrementos, puede leer el Shema o estudiar Torah
o hacer tefilá al lado de estas cosas que tienen mal olor o no? Respuesta, tiene que alejarse 4 amot. ¿Cuántos son 4 amot? 4 codos. Cada codo es aproximadamente 50 centímetros. Entonces, 4 codos, 4 por 50 serían 2 metros. Tienen que alejarse 2 metros y leer. Ojo, ya dijimos que según la halajá, si todavía hay mal olor, tiene que alejarse más hasta que no haya mal olor. Entonces, eso es lo que dice la Mishnah aquí. Vamos a ver la conclusión halájica de todos esos temas. Entonces, ya mencionamos antes que hoy en día quedó anulado el decreto de Ezra respecto al Balkeri, y una persona que es Balkeri puede leer la Torah, leer el Shema, estudiar Torah y hacer la Amida. Eso ya quedó anulado. Entonces, hoy en día, una persona, aunque no se sumergió en el mikve y no se vertió encima de él 9 cabín, que son medidas de agua, si un baño que tiene esas medidas, aún si no puede meterse en el mikve, es suficiente según el decreto de Ezra Sofer. Pero ya dijimos que hoy en día ese decreto es anulado porque ya dijimos en la introducción de la Mishnah pasada, porque era muy difícil para cumplir para mucha gente. Ahora, respecto a los otros puntos de la Mishnah, dice, el Shulchan Aruch establece que está prohibido leer el Shema Israel si el corazón puede ver los genitales. Por ello, por ejemplo, quien viste una túnica sin usar ropa interior, tiene prohibido leer el Shema, debido a que no hay nada que separe entre estas dos zonas. Pero si una persona tiene ropa interior, obviamente sí está cubierta, y es una persona usa correa, obviamente ya se separa, ya no puede ver, y por eso también hay una costumbre jasídica que usan el gártel encima de la ropa, otra vez, aun si tiene ropa interior, si tiene correa o lo que sea, usa ese gártel, que es una correa de hilos encima de la ropa para, como se dice, asegurar que el corazón no puede ver los genitales. Ok, una alajá más. Está prohibido recitar bendiciones o leer el Shema estando dentro del agua cuando esta es cristalina. Pero si el agua es turbia y no se pueden ver las zonas íntimas a través de ella, está permitido siempre que el agua no tenga un olor desagradable. La diferencia entre el ejemplo de la túnica y del agua turbia es que el agua presiona sobre el cuerpo y es como si la persona tuviera debajo de la túnica ropa interior. Así dice la Mishnah Berurah en Biur Alajá. Otro punto alágico que estudiamos de esta Mishnah es lo siguiente. Está prohibido leer el Shema al lado de la orina, de los excrementos y de las aguas malsanas o de remojo. Y hay que alejarse a una distancia de 4 codos, 2 metros aproximadamente, a partir del lugar donde ya no hay olor desagradable. Entonces, aquí es un punto diferente que según el Shulchan Aruch, los 4 amot, los 4 codos, los 2 metros que uno tiene que tomar, no es del excremento mismo, sino es a partir cuando termina el olor de este excremento, de ahí tienen que contar 2 metros para poder rezar, ¿ok? Así es la halajá. Uno no puede leer al lado de un lugar donde hay excrementos y mal olor. Tiene que alejarse cuando ya no va a haber mal olor y de ahí contar 2 metros para poder rezar, leer el Shema o estudiar Torah. Otro punto halágico que se estudia en esta Mishnah es que si la persona estaba leyendo el Shema o rezando la Amida y de repente se da cuenta de que hay excrementos adelante de ella, debe detener el rezo y caminar hacia adelante hasta alejarse 4 amot de la suciedad. Y si no puede ir hacia adelante, debe alejarse hacia los costados.
Entonces, ese es otro caso interesante que una persona está estudiando, está leyendo y está leyendo el Shema o haciendo la tefilá. En caso que de repente se dio cuenta que está al lado de un excremento, tiene que alejarse, aun si está parado en la mitad, tiene que parar la mitad y alejarse 4 amos de la sociedad. Si no hay lugar donde ir, donde puede caminar hacia adelante, tiene que caminar y alejarse 2 metros hacia los costados. Quien leyó el Shema en un lugar donde desde un principio era posible sospechar que quizás hubieran ahí excrementos, y efectivamente los halló ahí más tarde, deberá recitarlo nuevamente. Es una alajá muy, muy, muy interesante. Si una persona ya rezó o ya leyó el Shema, y después se dio cuenta que había ahí, en el lugar antes, al lado de eso, un excremento con mal olor que no podía lógicamente rezar o leer el Shema ahí, cuenta como si fuera que no ha rezado y no ha leído el Shema y tiene que rezar o leer el Shema otra vez. La halajá dictamina que está prohibido rezar cuando se precisa hacer las necesidades fisiológicas. O sea, si una persona tiene que ir al baño, sea orina o otra cosa, y empieza a rezar, una persona no puede rezar si tiene que ir al baño. Esta ley se fundamenta en 2 motivos. Primero, porque esta necesidad perturba la concentración. ¿Sí? Si una persona tiene que ir al baño, entonces obviamente no va a tener su mente clara para poder concentrarse para decir la Amida o el Shema. Y segunda razón, porque uno de los requisitos del rezo es tener el cuerpo limpio, por fuera y por dentro, para alabar al Creador con pureza. ¿Sí? Una persona que tiene que ir al baño no es limpio, y una persona que no es limpia no puede usar su cuerpo como, 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 como una manera de alabarse a Dios si está sucio. Entonces, acuérdense bien que si una persona tiene que ir al baño, no puede rezar o decir el Shema o decir cualquier otra bendición hasta que se vaya al baño. Eso es la Mishnah número 5. Con el permiso de ustedes voy a hacer un poco más largo este shiur, porque la próxima semana estaré en viaje y no voy a poder dar la clase. Entonces, ya con permiso de ustedes vamos a largarse un poco más. Por supuesto. ¿Ah? Por Ahí, supuesto. Bueno. Muy bien. Muy bien. Ok, entonces vamos a seguir la Mishnah número 6. Dice la Mishnah, Zav Shera'a Keri. Sí. No. Estamos todavía. Sí. Zav Shera'a Keri. Una persona, Zav, un Zav, ¿qué es un Zav? Una persona que le salió el semen con voluntad o contra su voluntad. Zav Shera'a Keri. Venida Shepalta Shichvat Zera. Y una nida, una mujer que tuvo su menstruación, que expelió el semen remanente de una relación. והמשמשת שראתה נידה, y una mujer que después de una relación quedó nida, צריכין טבילה, ורבי יהודה פוטר. Ok, esa Mishnah es un poco, tiene varios conceptos que tenemos que explicarlos antes de mencionar la Mishnah. Entonces, obviamente estamos hablando según la opinión de de Ezra Sofer. Y la Mishnah enumera de 2 casos en los cuales la persona tenía la obligación de purificarse a causa
de las leyes de pureza e impureza. Y a este estado se agregó después la razón de ser Balkeri. Y un caso opuesto donde primero tenía la obligación de purificarse a causa del Keri, y luego se agregó la razón relacionada con las leyes de pureza e impureza. Bueno, son términos no simples, lo voy a explicar. Según la Torah, sí hay momentos donde una persona está impura o pura, y es más específicamente, eran más leyes que tenían que ver con las korbanot, con las ofrendas, cuando uno podría entrar al Bet HaMikdash y traer su ofrenda al Sagrado Templo de Jerusalén, y cuando no. Cuando una persona estaba impura, obviamente, no podría entrar al Bet Migdash ni para traer sus ofrendas, porque está en un estado que según la Torah es impuro. Según la Torah, ¿qué se llama y una situación que una persona está impura? Obviamente es, primero que todo, una persona que le salió una emisión seminal, sea intencional o no. Y eso se llama Zav, Shera'a Keri, un Zav que se hizo Baal Keri. ¿Ok? Y otra situación que según la Torah una persona no puede entrar al Bet HaMikdash es una mujer que tuvo su menstruación. ¿Ok? Entonces, la viuda dice que un hombre que ya estaba impuro en la categoría de Zav, que es Zav, en el cual, según la Torah, requiere esperar 7 días antes de poder purificarse, y ahora se hizo Baal Keri. Bueno, entonces voy a explicarlo otra vez. El Humash, la Torah, en Vaikra, capítulo 15, explica que había una enfermedad dentro de hombres, que había una enfermedad dentro de los hombres que les salía intencionalmente, no, o sea, sin querer, se les salía algo ahí de su brit. Y eso se llamaba una enfermedad que se llamaba Zav. Para entrar a esta categoría tenía que ser, o sea, en ciertos casos, si una persona vio 2, 3 días seguidas y en cada día se le salió esta cosa de ahí, entonces según la Torah tiene que esperar 7 días y después de 7 días limpios, puede irse al mikvé y sumergirse y purificarse y ya puede entrar al Sagrado Templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué pasó si esa persona era Zav, tuvo esa enfermedad y vio 3 veces seguidas y tiene que esperar 7 días, pero después se le salió otra vez Baal Keri. Baal Keri es una persona que tuvo una emisión seminal. ¿Ok? Entonces ya este hombre, como se dice, tiene 2 razones para estar impuro. Primero, que es Zav, que tuvo esa enfermedad. Segundo, que es Baal Keri, que vio una emisión seminal. ¿Ok? Entonces, Baal Keri otra vez dijimos que es, según la Torah, no se pone impuro para cosas diarias, sino era más un decreto de Ezra Sofer. Y hay otro término de una persona, una mujer que es Nida. Una mujer que es Nida, ¿sí? Una persona que quedó impura a causa de su periodo menstrual, la cual, según la Torah, requiere esperar también 7 días antes de poder purificarse, como dice el Pasuk en Chumash Vaikra, capítulo 15. Y ahora esa nidá, ¿sí? Expele de su cuerpo el semen remanente de una relación íntima que tuvo con su marido antes de haber quedado unida. Ustedes saben que el cuerpo de la mujer saca el semen
después de tener una relación íntima, después, hasta 3 días después, puede sacarse el semen después de que tuvo una relación íntima. Entonces, esa nidá que obviamente tuvo las relaciones con su esposo antes que se hizo nidá, antes que recibió su periodo menstrual, y después de un día, 2 días que se hizo nidá, su cuerpo sacó la shihvat zera, el semen que se le metió adentro cuando tuvo relaciones con su esposa, ¿ok? Entonces, este es el segundo caso. Y el tercer caso es Hameshameshet Sherata Nida. Es una mujer que después de una relación conyugal, por la cual queda en el mismo estado que un Balkeri, quedó Nida. O sea, una mujer que tuvo relación con su esposa y en la mitad, cuando tuvo relaciones, recibió su periodo menstrual. Entonces, aunque toda esa gente es según la Torá, ya son impuros, un zav es impuro según la Torá, una mujer que es nidá es impura según la Torá. Aún así, dice la Mishnah, según la opinión de Tanakama, tzrichin tevilá. Estos 3 casos, según el Tanakama, de esta Mishnah, o sea, el primer maestro de esta Mishnah, el hombre o la mujer requieren realizar una tevilá, una inmersión en mikveh, para purificarse de su estado de Balkeri y así tener permitido estudiar Torah o rezar, a pesar de que dicha inmersión no les sirve para anular el estado de impureza según las leyes de la Torah. Si un zav o una nidá todavía son considerados impuros según la Torah y no pueden purificarse de este estado hasta que les pase 7 días. Pero si también estaban en el estado de Balkeri, entonces para poder rezar o estudiar Torah o recitar el Shema, sí tienen que meterse en el mikveh, aunque no les sirve para su estado impuro de la Torah, sí les sirve para purificarse de su estado de Balkeri, que según el decreto de Ezra Sofer, no puede leer el Shema o rezar o estudiar Torah en este estado. Esta es la opinión del Tanakama, de esta Mishnah. Tanakama es el primer maestro de esta Mishnah. Como vemos que la opinión no se menciona el nombre del rabino que sostiene, sino nosotros le decimos Tanakama, el primer maestro de esta Mishnah, y bueno, ya sabemos la Gemara que cada Tanakama de la Mishnah es según Rabbi Meir Baranés es el que sostiene esta opinión. Entonces, según esta primera opinión, todos esos casos sí necesitan hacer tevilá, pero Rabbi Yehuda, sin embargo, Rabbi Yehuda Potter, Rabbi Yehuda no se exime de hacerlo. O sea, Rabbi Yehuda no está de acuerdo con la opinión de Tanakama, y en los 3 casos exime al hombre o a la mujer de efectuar una tevilá a causa del keri para poder recitar bendiciones, o incluso para leer el Shema Israel o decir el Birkat Hamazon. ¿Cuál es la razón de Rabbi Yehuda? La razón de Rabbi Yehuda opina, porque Rabbi Yehuda mismo sostiene que una persona que aún con el decreto de Ezra Sofer, aún con la opinión de Ezra Sofer no fijó que una persona no puede leer el Shema o rezar, sino él fijó que no puede estudiar Torah nada más. De todos modos, claro está, la viuda no exime al Zav o a la Nidá de la obligación de purificarse al concluir los 7 días de impureza, según la ley de la Torah en cada caso. Sino la viuda es el que sostiene en la Mishnah número 4, que dijimos que la viuda mismo ahí dice que puede decir la verajá de antes y después, porque según la viuda, el Balkeri tiene permitido recitar el Shema con su boca y también puede recitar el Birkat Hamazon.
Y no solo el Shema y Birkat Hamazon, sino también puede ser todas las bendiciones ordenadas por los sabios. Porque Rabbi Yehuda opine que el decreto de Ezra se refiere solamente al estudio de la Torah en profundidad, pero recitar bendiciones o cumplir los preceptos de la Mishnah que no implican en un estudio en profundidad, Rabbi Yehuda sostiene que Ezra no prohibió que un Balkeri haga esto. Y eso es la misma razón que aquí Rabbi Yehuda tampoco obliga a tener otra tevilá, otra inmersión en el mikve, especialmente para estos casos. Entonces, resumiendo, vimos en esta Mishnah un caso que una persona que tuvo una impureza de la Torah, que era considerado impuro según la Torah, y después tuvo otro caso que lo hace impuro de Rabanán según el decreto de Ezra Sofer de los rabinos. Entonces la pregunta fue, si una persona ya es impura según la Torah, si le sirve hacer tevilá, si tiene la obligación de hacer tevilá para poder recitar el Shema y tefilá, etcétera, y Birkat Hamazon. Respuesta, según el Tanna Kama, si tiene la obligación de meterse en el mikve, si está en estado de impuro también, de caso de Ezra Sofer, y según Rabbi Yehuda, no hace falta de ir al mikve, porque Ezra nunca decretó que una persona que es impura, que es Baal Keri, que no pueda leer el Shema o rezar o recitar las bendiciones de Birkat Hamazon antes y después, porque según Rabbi Yehuda, el decreto de Ezra Sofer fue nada más que una persona no debe estudiar Torah en profundidad cuando está en este estado, pero cualquier otra cosa sí puede hacer. Eso fue la Mishnah número 6. Ok, y ya dijimos que hoy en día nadie sostiene que está efectivo el decreto de Ezra Sofer y por lo tanto, aún si una persona es Balkeri que tuvo una emisión seminal, sí puede leer el Shema y rezar y estudiar Torah sin problema. Bueno, fue mucho gusto estar con ustedes. Noel, ¿estamos bien? No sé si entendieron estas Mishnayot con términos un poco más profundos. Les sugiero que vean el shiur otra vez, Bezrat Hashem, para poder entenderlo bien. Y Belineder, Bezrat Hashem, seguimos en 2 semanas, empezando de vuelta con capítulo número 4, Bezrat Hashem. Bueno, que tengan todos éxito y buen día. Rabá, gracias, Shalom Rab. Shalom, shalom. Hasta luego.